Bueno, y aquí estamos viendo qué dice la LUC con Pablo Darrocha. Muy buenos días. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué dice la LUC en cuanto a la economía general? Bueno, la LUC dice mucho y particularmente también dice mucho en cuanto a la economía en general. Creo que... La economía en general, que de última termina siendo la economía de mi bolsillo. Sí, yo también. creo que eso es importante. Cuando hablamos de economía no estamos hablando de una asignatura ni nada ajeno, abstracto. Es efectivamente eso. Es alguien que cualquiera puede dar cuenta de lo que le sucede en su hogar, en su empresa o efectivamente en cualquier organización en la que se desenvuelva. Es el mismo el mecanismo. Y bueno, y esta ley de urgente consideración introduce cambios. El más destacado en términos económicos es la creación de un dispositivo jurídico institucional que se denomina regla fiscal. Que para que la gente entienda, es importante advertir que tiene que ver con lo que puede gastar el gobierno para llevar adelante sus distintas políticas. Es decir, un Estado nace para desempeñar o cumplir fines y cometidos sociales, que no son los que desempeña una empresa privada que busca la ganancia, la maximización de beneficios. Tiene otra responsabilidad. Con esto no estoy diciendo que el Estado no deba cuidar los recursos que dispone de manera eficiente, porque son en definitiva los recursos de todos y de todas. Pero efectivamente para llevar adelante sus funciones necesita ser financiado, necesita recursos, que en general surgen obviamente de la recaudación. Pero tiene que quedarse muy claro que su función es social, es maximizar el bienestar social. De todos. De todos, exactamente. No puede bueno, uno podría decir que podríamos empezar por los sectores de la población más vulnerables, sin duda, ¿no? Pero es una mirada global, colectiva, eso no hay duda. Y este dispositivo institucional denominado regla fiscal lo que genera es que topea, restringe, limita al gobierno a la hora de poder destinar recursos. Por ejemplo, en el marco de una pandemia como la que atravesamos nosotros, con una regla fiscal, con un dispositivo de esta naturaleza, el gobierno estaría limitado, impedido de poder destinar recursos si la pandemia agudiza y se necesitan mayores transferencias. De hecho, de alguna manera, el comportamiento del gobierno, de alguna manera, se adaptó un poco a la creación de esta LUC, porque además fue uno de los países que menos recursos destinó al combate de la pandemia. Entre otras cosas, porque ya se había fijado una meta fiscal, es decir, reducir el déficit. El déficit es la diferencia entre lo que le ingresa al gobierno y lo que gasta. Y uno puede reducir el déficit o bien aumentando los ingresos por la vía de la recaudación o porque crece el gobierno, crece la economía y bueno, y a través del consumo se recauda más, o por la reducción de gasto, o una combinación de ambas. Bueno, este gobierno optó por la reducción de gasto, ¿sí? Es decir, quería cumplir con ese objetivo, pero además quería reducir el déficit y para hacerlo redujo el gasto público. O sea que limita lo que el propio Estado puede invertir, como quien dice, o gastar en políticas sociales, Tal cual, en las dos. De hecho, el destino que podrían tener los recursos públicos son o los gastos de funcionamiento, remuneraciones o suministro, y además inversiones. Efectivamente, también. Y por lo tanto, todo esto cayó. O sea, las remuneraciones es obvio que por segundo año consecutivo caen, ¿sí? Tanto la de los trabajadores públicos como la de los trabajadores privados han caído. Por lo tanto, jubilaciones y pensiones que se ajustan de acuerdo a un índice que tiene en cuenta la evolución de los salarios, también caen. Por lo tanto, la capacidad de compra de jubilaciones, pensiones y salarios cayeron. Yo puedo comprar hoy menos de lo que compraba en el 2019. Y eso es terrible. Y eso permitió al gobierno ahorrar suficientes recursos para ir bajando el déficit fiscal y cumplir con sus metas fiscales. Creo que a la hora de evaluar un gobierno no deberíamos evaluar si logra o alcanza los objetivos económicos, sino si logra o alcanza los objetivos sociales. Y me parece que dificultarle, obstaculizarle y reducirle la capacidad de compra, que es la calidad de vida de las personas, me parece que es haber perdido una pelea desde el punto de vista social. O sea, que a ver si entiendo. Se limitan, por ejemplo, también las inversiones. Quiere decir que al limitar las inversiones, por ejemplo, en las empresas públicas, no van a poder progresar. O sea que van a empezar a no ganar. Bueno, si bien la ley de urgente consideración o la regla fiscal en particular no afecta a las empresas públicas, lo que sí busca la regla fiscal es alcanzar un determinado objetivo fiscal, un déficit fiscal. Y ahí sí, si las empresas públicas invierten más, efectivamente se destinan recursos ahí,
ahí el déficit podría empeorar y eso no lo quiere hacer el gobierno. Y efectivamente es lo que pasa. Hoy, de hecho, la propia exposición de motivos que acompañó la ley de urgente consideración, como política del gobierno, es mantener en términos reales la inversión pública de las empresas públicas. Por lo tanto, las empresas públicas no tienen posibilidad de ni siquiera de llevar adelante inversión de actualización y mantenimiento, que es un tipo de inversión, pero mucho menos de crecer, de expandirse, como en muchas empresas, particularmente Antel es una de las que necesita mayor inversión para expandir, dada la dinámica del rubro, del giro de negocios, como le dicen, en el que está inmerso. Y mucho más a partir también de la ley de urgente consideración, con el tema de la portabilidad numérica. Bien, o sea que todo ese tema parte de la regla fiscal, pero nos va a afectar a nuestro bolsillo por un montón de lados. Sí, yo creo que efectivamente lo que logra, primero, la ley de urgente consideración termina forzando las medidas que dispone el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es el brazo ejecutor de la ley de urgente consideración. Dentro de la ley de urgente consideración, en la sección Economía y Empresas Públicas, los artículos vinculados a la regla fiscal son los más preocupantes porque limitan las posibilidades de gasto en un país que requiere inversión, en un país que requiere atender situaciones de vulnerabilidad social. O sea, nosotros, incluso en el marco de la pandemia, recomendaciones de la academia, del propio Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, se recomendaba para impedir el aumento de la pobreza, destinar una transferencia no contributiva para estos sectores. Bueno, el gobierno no entendió que esta es la medida y eso terminó en tener más de 100.000 nuevos pobres respecto al último registro. Bueno, ahora se han hecho anuncios a partir de un dato semestral que habla de una reducción. Bueno, una reducción respecto a los 100.000, pero seguimos teniendo más pobres que antes. Bien, creo que está clarísimo. Esto es lo que dice la LUC. Muchas gracias. No, a ti. Ahora votamos sí.